2 Kings chapter 23. Segundo Reyes, capítulo 23. And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. And the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests and the prophets and all the people, both small and great. And he read in their ears all the words of the book of the covenant, which was found in the house of the Lord. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. And the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord, to walk after the Lord, and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people stood to the covenant. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irán en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the second order, and the keepers of the door, to bring forth out of the temple of the Lord all the vessels that were made for Baal, and for the grove, and for all the hosts of heaven. And he burned them without Jerusalem in the fields of Kidron, and carried the ashes of them unto Bethel. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. And he put down the idolatrous priests, whom the king of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem. Them also that burn incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the hosts of heaven. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. And he brought out the grove from the house of the Lord without Jerusalem unto the brook Kidron, and burned it at the brook Kidron, and estamped it small to powder, and cast the powder thereof upon the graves of the children of the people. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. And he brake down the houses of the Sodomites that were by the house of the Lord, where the women wove hangings for the grove. Además derribó
los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. And he brought all the priests out of Judah, and defiled the high places out of the cities of Judah, and defiled the high places where the priests had burned incense, from Geba to Beersheba. Yeah, Geba to Beersheba. And break down the high places of the gates that were in the entering in of the gate of Joshua, the governor of the city, which were on a man's left hand at the gate of the city. Thank you. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Nevertheless, the priests of the high places came not up to the altar of the Lord in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. And he defiled Topheth, which is in the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech. Asimismo profanó a Tophet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun at the entering in of the house of the Lord by the chamber of Nathan-Melech, the chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun with fire. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. And the altars that were on top of the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the house of the Lord, did the king beat down and break them down from thence, and cast the dust of them into the brook Kidron. Derribó además al rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the Mount of Corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtaroth, the abomination of the Sidonians, for Chemosh, the abomination of the Moabites, and for Milcom, the abomination of the children of Ammon, did the king defile. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoreth, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. And he brake in pieces the images, and cut down the groves, and filled their places with the bones of men. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres.
Moreover, the altar that was at Bethel, and the high places which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both the altar, the high place, he brake down and burned the high place, and snapped its small to powder, and burned the grove. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were in the mount, and had sent and took the bones out of the sepulchres, and burned them upon the altar, and polluted it according to the word of the Lord, which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Then he said, What title is that I see? And the man of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, which came from Judah, and proclaimed these things against that thou hast done against the altar of Bethel. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. And he said, Let them alone. Him. And he said, Let him alone. Let no man move his bones. So they let his bones alone, and the bones of the prophet that came out of Samaria. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. And all the houses also of the high places that were in the cities of Samaria, which the king of Israel had made it to provoke the Lord to anger, Josiah took away, and did to them according to all the acts that he had done in Bethel. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. And he slew all the priests of the high places that were there upon the altars, and burned men's bones upon them, and returned to Jerusalem. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. And the king commanded all the people, saying, Keep the Passover unto the Lord your God, as it is written in the book of this covenant. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Surely there was not holden such a Passover from the days of the judges that judged Israel, nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. But in the 18th year of the King Josiah, wherein the Passover was holden to the Lord in Jerusalem. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Moreover, the workers with familiar spirits, and the wizards, and the images, and the idols, and all the abominations that were spied in the land of Judah,
And in Jerusalem did Josiah put away, that he might perform the words of the law, which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the Lord. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. And like unto him were there no king before him, and that turned to the Lord with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses. Neither after him arose there any like him. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Notwithstanding, the Lord turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations that Manasseh had provoked him withal. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. And the Lord said, I will remove Judah also out of my sight, as I have removed Israel, and will cast off the city, Jerusalem, which I have chosen, and the house of which I said, my name shall be there. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Now the rest of the acts of Josiah, and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? In his days Pharaoh, king of Egypt, went up against the king of Assyria to the river Euphrates, and King Josiah went against him, and he slew him at Megiddo, when he had seen him. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. And his servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre. And the people of the land took Jehoahaz, the son of Josiah, and anointed him, and made him king in his father's stead. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Jehoahaz was 23 years old when he began to reign, and reigned 3 months in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. And Pharaoh Necho put him in bands at Riblah, in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem, and put the land to a tribute of 100 talents of silver and a talent of gold. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamath,
para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. And Pharaoh Necho made Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and turned his name to Jehoiakim, and took Jehoahaz away, and he came to Egypt and died there. Entonces Faraón Necho puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joaquim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh, but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh. And he exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it unto Pharaoh Necho. Y Joaquín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necho. Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem, and his mother's name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah. De 25 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebudah, hija de Pedaías de Roma. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. 2 Kings 23. Segundo Reyes, capítulo 23. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's onefaith.us. One faith for all of us, to the Jew first and also to the Gentile.